Hola, bienvenidos a una nueva edición de Estilo Humano y esta semana vamos a estar hablando sobre las texturas y yo sé que tengo mucho brillo atrás, pero ese brillo crea una textura y en realidad tengo todas las texturas puestas encima mío. Las texturas obviamente tienen que ver con lo que nosotros sentimos, tanto táctil como visual. Todo a nuestro alrededor tiene algún tipo de textura, como digo, alguna va a ser visual y también táctil y otra nada más va a ser visual. Por ejemplo, la que es visual y táctil, o sea, obviamente es algo que nosotros vemos y pensamos va a estar frío, va a estar caliente, lo tocamos y está áspero, está suave, está rugoso, está duro. Y también la visual, que es, por ejemplo, que lo vemos, nada más con verlo por la parte de la luz y como refleja la luz podemos tener algún tipo de experiencia o pensar que está de una cierta manera, ya sea, como digo, frío, caliente. Inclusive cuando entramos a un lugar podemos también identificar o sentir, en base al conocimiento previo que tenemos y cultural, de cómo es ese ambiente dependiendo de esas texturas y esas telas que utilizamos. Entonces, el programa de hoy, obviamente, por ser un programa de estilo, vamos a hablar particularmente de las telas y también, por ejemplo, de productos de belleza que tienen una textura en especial que causan un impacto en nosotros y también un impacto a nuestro alrededor. Como digo, por ejemplo, dicen, más que todo en la parte de decoración, si tenemos algo que está áspero, por ejemplo, que lo tocamos y se siente áspero, nos va a crear una sensación como de disgusto, algo que no nos gusta, que nos sentimos incómodos. En cambio, si es algo liso, por ejemplo, una seda, un algodón muy suave, algo así medio fluffy, vamos a tener como un sentimiento como de paz y de dulzura, vamos a estar contentos, vamos a sentirnos bien, inclusive especialmente con la ropa y también con el maquillaje. Tenemos algo, por ejemplo, que está poroso, por lo general eso crea algún tipo como de asco en la gente y obviamente utilizarlo en espacios de decoración se ve como si estuviera algo sucio. Se dice, por ejemplo, de las personas que les gustan las cosas que sean rígidas, que sean duras o que sean muy ordenadas. En este sentido, tienen un impacto en la persona y que son personas muy autoritarias y que les gusta todo el orden. En cambio, todas las cosas que son un poco arrugadas o rugosas son lo contrario, son personas que son hiperactivas, personas que les gusta el desorden o que viven en un desorden completo. O sea que en realidad tienen un impacto en quiénes somos nosotros como personas y el espacio que tenemos a nuestro alrededor. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy en este episodio de Estilo Humano. Una textura que es muy conocida hoy en día y que en verdad es muy práctica, especialmente para nuestro clima lluvioso, es el nylon. Y es un tipo de tela que fue creado completamente sintético, a diferencia, por ejemplo, del rayón, del acetato, de las sedas que utilizaban de plantas y de la naturaleza. El nylon fue creado completamente en un laboratorio en los Estados Unidos en los años 30, un laboratorio llamado DuPont, en Delaware. Hay diferentes teorías de quién fue el que lo creó. Un señor llamado apellido Hill supuestamente fue el que creó estos polímeros que básicamente crearon el nylon. Y en el año 1938 sacó por primera vez al mercado un producto que utilizaba nylon, que era un cepillo de dientes con la fibra de nylon. Y de ahí se empezó a utilizar para todo tipo de cosas, en especial, por ejemplo, para las medias, los pantyhose que antes utilizaban de seda y que por eso se rompían mucho, empezaron a ser utilizadas con el nylon y eso fue una revolución completa en todo el mundo de la moda. De ahí, obviamente, todas estas herramientas sintéticas, el nylon pasó luego a ser spandex y obviamente fue súper utilizado en casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y hoy en día, algo que se utiliza mucho es más que todo para carteras, por ejemplo, para paraguas, para diferentes tipos de zapatos. Hay diferentes teorías de por qué se llama nylon. Algunos dicen que es, por ejemplo, las siglas de Nueva York y de Londres, porque supuestamente los científicos que la crearon en DuPont eran de diferentes ciudades. Otro dice, por ejemplo, que era en contra de los japoneses. Now you go, you little Nippon, algo así. Now you know, you Nippon. Porque supuestamente la seda que venía de Japón no podía ser tan utilizada durante este periodo por todos los problemas políticos y de guerra, y por eso entonces empezaron a utilizar este polímero sintético de petroquímico para poder entonces suplir la demanda de la seda que se utilizaba para otras cosas. Otros dicen también que simplemente es utilizando el on, que es lo que se utiliza al final de muchas fibras. En fin, no se sabe exactamente por qué se llama nylon, pero obviamente es uno de los elementos más utilizados hoy en día y que ha derivado a muchas telas sintéticas que utilizamos en casi todo. Obviamente desde los años 30 hasta hoy en día, que son casi 100 años, el nylon ha sido utilizado de diferentes maneras y sigue siendo sumamente práctico, en especial para nuestro clima.
Y sobre el tema de texturas, una que es sumamente cómoda y práctica, especialmente para las carteras, es nylon, como vimos en la historia. Y obviamente no hay lugar mejor para hablar de carteras de nylon que Kate Spade, que este año cumple 25 años de existencia. Y en parte tiene que ver con la creación de su Sandbag, que fue la primera cartera de nylon conocida así públicamente y comercialmente, hecha por la diseñadora que hace más de 10 años no estaba vinculada con la marca, pero igual en el año 93 ella crea esta cartera grande de nylon y que era también impermeable, o sea que era súper práctica, a raíz de la necesidad que ella tenía de tener una cartera que fuera divertida, que fuera diferente, pero también muy práctica, en especial para hacer sus compras y todo lo demás en la ciudad. Cualquier mujer, en una época donde las mujeres también todavía tenían mucha fuerza, estaban agarrando fuerza, Kate Spade había dicho que ella quería algo que representara eso, así que creó el Sandbag, que como digo cumple 25 años este año, y que Kate Spade este año también ha decidido volver a sacar al mercado esta hermosa cartera con diferentes versiones, con cuero y con otras aplicaciones súper lindas que vamos a ver ahorita en tienda, como un homenaje a esta cartera tan especial, que inclusive las de nylon siguen vendiéndose hoy en día y son lo más prácticas. Y bueno, esta es la versión actual del Sandbag de nylon. Como podemos ver, hay muchas cosas de nylon, muchos productos, muchas piezas de nylon de Kate Spade. Son divinas, buenísimas, son impermeables. O sea que aquí, obviamente, que llueve tanto, estás caminando por la calle, no importa que se te moje. Es súper práctica, no pesa nada. Y como digo, esta es la versión que hoy en día, obviamente, la original sería vintage, pero esta es la versión que puedes comprar hoy en día y también tenemos muy lindas, por ejemplo, con bordados, de rayas también, que es muy conocido. Uno se busca online también referencias vintage de Kate Spade, pueden encontrar también las rayas así náuticas que son súper lindas. Así que aquí pueden tener la versión moderna del Sandbag. Entonces sobre los encajes, que es otro tipo de textura en las telas, que es una de las más finas conocidas, porque básicamente es la interpolación o encajar o el encaje de diferentes tipos de telas uno encima del otro. O sea que obviamente el trabajo que tiene es un trabajo muy arduo, existen diferentes tipos, pero más que todo es una manera de poder unir diferentes telas y de esa manera entonces lo hace mucho más lujoso y mucho más caro. Se dice que desde la antigüedad ya se hacían diferentes tipos de bordados sobre mallas que fueran transparencias para poder ser utilizadas diferentes tipos de texturas, pero en realidad en Venecia en el siglo XVI no se conoce el primer encaje como vemos hoy en día. Como digo, existen diferentes tipos, pero el primero que se conoce más parecido al de hoy en día fue en Venecia. Pasó a ser algo muy famoso por toda Europa, en Francia, Inglaterra, obviamente en Italia, en España, porque se hacían grandes industrias sobre el encaje, no solamente era en el vestuario, sino también era en los cuellos, en las mangas, y era una manera también de mostrar mucho lujo y, como digo, diferentes versiones de ella. Hoy en día, obviamente, el encaje se hace sintético, se hace a máquina y la verdad es que es algo súper lindo para decorar los espacios, pero también, obviamente, para la ropa. En lo particular me encanta. Se puede utilizar
más que todo también obviamente en vestidos, en camisas, en pantalones, inclusive existen como aplicaciones, por ejemplo, en cuellos y en mangas, y es algo que se utiliza casi todo el tiempo, y obviamente están las partes más finas y más lujosas, como por ejemplo los vestidos de novia. También la utilización de los encajes, por ejemplo, en los vestidos de noche, pero para dormir, obviamente tiene esa connotación un poquito más sexy, pero en realidad el encaje tradicional o la utilización de esta textura no es algo que tiene esa connotación sexy, sino básicamente es la utilización que tiene, por ejemplo, en los negligés o este tipo de ropa un poquito más llamativa, pero eso ya es utilización del encaje en diferentes tipos de cosas. Y para conocer los diferentes tipos de encaje que existen en su utilización, nos fuimos a Shalini's Boutique, que tienen vestidos, faldas, shorts, camisas súper lindas con diferentes versiones del encaje. Continuando con el tema de los encajes y esta textura tan especial y tan milenaria, estamos aquí en Shalini's Boutique para ver diferentes versiones de lo que tienen los encajes, lo que se utilizan. Hoy en día existen varios estilos diferentes, los principales son los de aguja, por ejemplo, que son los más detallados, los más difíciles de hacer, los de bolilla, que son aquellos que están puestos en las bobinas y que se pueden recrear las flores y las figuras geométricas, y las mecánicas, que son los más básicos, que son los que vemos en casi todos los t-shirts, los vestidos, los pantalones, porque obviamente es lo que se hace en masa y no se cose mano a mano. De ahí existen también los que son los más lujosos y los que se hacen a mano. Está el de Cluny, por ejemplo, que es uno que se utiliza, que tiene varias flores muy delicados y tiene ciertos trazos también de lino, por ejemplo. Nace en Francia a mediados del siglo XIX, pero está inspirado en otros encajes mucho más antiguos del siglo XVI. Es uno muy delicado, como digo, más que todo son de flores, hechos con fibras, por ejemplo, de lino y otras más de seda y los demás, y son súper lindos. Está el de Bedfordshire, o lo que dice encaje de Beds, que es muy delicado y de alto valor. Es uno de los más finos que existen. El de Honiton tiene muchas flores y es muy apreciado por su belleza y por su feminidad. El otro es el de Torchon, que también es muy conocido por sus famosas redecillas, que es un poquito más estilo español. Y el último es un bolillo muy fino y muy delicado que nace en una región de Francia que se llama Valenciennes, y es uno muy delicado que utiliza muchísimas las colecciones más finas. Entonces, básicamente, como podemos ver, es mucho más complejo de lo que pensamos el tema de los encajes. Están hechos de algodones, de sedas, de linos, de hilos, y cada uno con un corte y con un estilo completamente diferente, algunos más geométricos, otros más de flores, otros más delicados, otros más tipo a máquina, y obviamente los precios tienen mucho que ver con eso. Así que aquí en Shalini's Boutique vamos a ver diferentes versiones que tienen, no específicamente este tipo de encaje, pero como los encajes vienen de diferentes formas, tamaños, y se pueden utilizar tanto para cosas muy formales como por ejemplo en aplicaciones de t-shirts, de shorts, de faldas, etc. Otro tipo de textura muy lujoso es el terciopelo, que en lo personal me encanta, me parece que se ve súper chévere, y vemos en el último siglo, por ejemplo, los 90 y 70, que se hizo muy popular. Pero su origen es bastante antiguo. Se remonta a los egipcios también, que utilizaban telas similares al terciopelo que conocemos hoy en día, que básicamente es una mezcla de diferentes tipos de sedas y algodones cortados al raso y que crean esta sensación de esta tela muy lujosa. En las mantas, en las cortinas, en todo lo que puede utilizarse en las alfombras, el terciopelo era lo más lujoso a su alrededor. Hoy en día obviamente hay muchas versiones sintéticas del terciopelo, en especial en los años 70 y 90 se utilizó muchísimo el terciopelo, y hoy en día también está muy de moda, como digo, en los t-shirts, en los vestidos, en las faldas, se ve súper chévere con casi todo, y también en la decoración. Los terciopelos vienen de todos los tipos de tonos, se conocían más que todos los tonos negros, azules, rojo vinos, pero hoy en día se pueden ver hasta imitaciones en grises, en chocolates, en rojos más claritos, inclusive también en colores pasteles, y a mí por la persona me parecen súper lindos, son súper ricos de también utilizar. En verdad son bastante frescos las telas, obviamente sintéticas, porque aquellos terciopelos de la época originales y los que están hechos de verdad son obviamente bastante pesados y calientes. Y tiene diferentes nombres, en inglés se llama velvet, en francés se llama velour y en español se llama terciopelo. Muy buenos días, mi nombre es Ruth Lescano, arquitecta con experiencia en decoración interior. Cuando vamos a realizar un diseño interior, lo más importante es crear un espacio donde haya un ambiente
donde cada persona puede experimentar sensaciones, ya sea por el tacto o visuales. Es ahí donde el terciopelo crea un impacto muy importante por sus características para la decoración. Tiene cualidades como luz y sombra, es muy suave, tiene esa sinuosidad que permiten darle ese toque de elegancia y de distinción a una decoración. Podemos hablar de muebles, cojines, bancos, los famosos respaldares para las camas. Todos esos son elementos que se pueden incorporar utilizando el terciopelo en nuestra decoración. Los clientes generalmente nos piden mucho utilizar el terciopelo en papel tapiz, en sofá, por la elegancia que nos da en un ambiente como es la recámara. También es muy común, o me gusta mucho, utilizarlos en tonos metálicos, que queda súper contemporáneo, no se ve anticuado. Bueno, estoy a la orden para servirles, me puede contactar a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias. Algo que se busca mucho hoy en día es el maquillaje tipo mate. Obviamente en la antigüedad y en la época medieval el maquillaje era utilizado completamente natural, o sea que obviamente su naturaleza de su textura era mate. Pero fue en realidad en los años 30 con Max Factor que él inventa el famoso pancake, que era un tipo de base que él utilizaba en las celebridades, en las actrices de Hollywood para poder crear esta piel perfecta y completamente mate que se empieza a buscar entonces sintéticamente en el maquillaje. Max Factor es literalmente el padre del maquillaje, tanto en las bases y luego en los otros tipos de elementos, pero más que todo para crear esa perfecta piel frente a las cámaras en los años 20 y 30. Por ejemplo, los bloqueadores solares y las cremas de piel es algo que también la gente busca mucho, poder que sean mate, especialmente en la cara, porque obviamente ponerse, por ejemplo, un bloqueador solar y que sea todo brilloso y con una textura que fuera muy incómoda, ha hecho que muchas mujeres, por ejemplo, y hombres no quieran utilizar el bloqueador solar en las caras en el día a día, cuando en realidad es súper importante. Una de las marcas pioneras en poder crear las mejores texturas para el maquillaje, para la piel, y en especial para el bloqueador solar, que es tan importante y tan difícil, es la Roche-Posay. Ellos tienen un nuevo producto que es un spray para bloqueador para la cara que es espectacular, que puedes utilizarlo inclusive encima del maquillaje. Veamos. Buenas, mi nombre es Vanessa Atencia. Les voy a conversar un poco sobre los bloqueadores solares de la Roche-Posay. Tenemos diferentes tipos de textura para diferentes tipos de pieles. Ultraligeros para pieles mixtas. El Comfort es para pieles secas. Este tiene una textura buenísima, buenísima, buenísima para esas personas que no les gusta estar poniéndose a cada rato bloqueador solar y no quiere quitarse el maquillaje. Tiene una tecnología XL Protect, nos protege de los dos rayos, UVB y UVA. El UVB son los que nos causan las quemaduras y el enrojecimiento de la piel. El UVA es el que nos causa el envejecimiento y las manchas por no usar protección solar. Lo más importante es que matifica, te lo puedes aplicar encima del maquillaje, no te tienes que quitar todo el maquillaje, tiene una forma ligera, súper ligera, no se siente y tiene una molécula que se llama Arcilium que adquiere toda la grasa de la piel. Aquí tenemos el ultraligero que es para pieles mixtas, es un bruma para cuerpo entero. Tenemos este que es para pieles secas, se llama Antelius XL Comfort, es el de la rayeta azul. Lo más fascinante de todo esto es que nuestros bloqueadores tienen diferentes texturas para diferentes tipos de pieles. Visítanos, estamos en Multiplaza al frente de Steven. Si uso protector solar me parece sumamente importante, ya que siempre escuchamos por ahí que el sol es acumulativo con los años, y lo es. Y no hay dudas, entonces aconsejo
que todos usen protector solar. Bueno, la verdad que día a día no, porque bueno, Panamá la verdad que es un poco húmedo y la verdad que tener el rostro, o sea, con esa sensación que uno está brilloso o sudoroso es un poco no tan agradable. En verano sí es religión, soy muy blanca, tengo muchas pecas, así que hay que usar bloqueador sí o sí. Pero bueno, básicamente en el día a día no lo uso, básicamente es por un tema del clima. Bueno, estoy usando la marca de La Roche-Posay y uso la Antelios XL, pero las dos son súper buenas. Una de las fibras textiles o de las texturas que más utilizamos especialmente también en nuestro país es el lino, porque es sumamente fresco, dice que absorbe hasta un 20% del agua que adquiere, o sea que obviamente si uno está sudando, hace mucho calor, es una fibra sumamente fresca y la vemos por ejemplo en guayaberas y en otros tipos de ropa, y en realidad es la fibra textil más antigua y la primera que fue incorporada en la ropa. Se dice que se conoce la primera utilización de la fibra de lino en el año 7000 a.C. con un pueblo que estaba en Turquía. Dice que por ejemplo las momias de los egipcios eran envueltas en telas de lino, o sea que obviamente esta fibra y esta textura fue utilizada desde siempre. Inclusive en Europa, antes de conocer el algodón y hasta el siglo XVIII, el lino era lo que más se utilizaba en casi todo tipo de vestuario, especialmente en la época de verano. El lino era utilizado antes que fuera conocido el algodón y fuera utilizado en casi todo, en casi toda la ropa que estaba en Europa en la época medieval hasta el siglo XVIII, obviamente en épocas más de calor, ¿no? El invierno, que tenía que utilizar otro tipo de telas obviamente encima. El lino puede ser utilizado en realidad del día hasta la noche e inclusive las guayaberas, por ejemplo, fueron utilizadas para eventos más formales. Pero principalmente pueden ser utilizados ya sea con jeans, con pantalones más formales, con shorts. En realidad hoy en día vemos de todo tipo de colores, inclusive de mezclas de otras fibras, pero el que es 100% natural puede recoger el agua, casi un 20%, así que es súper fresco para ser utilizado especialmente en climas muy calientes. En realidad el lino es bien difícil mantener planchado, así que un lino ajado se ve hasta medio sexy a veces en los hombres, ¿no? Y bueno, una de las piezas que más utilizamos de lino aquí en Panamá y más conocidas es la guayabera. Hoy en día, como podemos ver, hay para mujeres, para niños, pero en teoría, en realidad, los hombres son los que empezaron a utilizar la guayabera de lino y que más que todo se utilizaba para eventos formales. Era algún traje como de lujo para los hombres a principios del siglo, que obviamente fue traído a Panamá por los españoles y por todas estas costumbres de afuera. En realidad no se tiene un origen específico de la guayabera, no se sabe en realidad en verdad dónde fue originario. Se dice, por ejemplo, alguna gente dice que fue en México, en la parte de Veracruz. Y obviamente los españoles estuvieron en Filipinas y trajeron entonces esta tradición hacia nuestros lados. Nos cuenta la leyenda, pero no se sabe si es exacto, que un campesino en el año 1709 le pide a su esposa, en un área que se llamaba Villa Santis Espíritu, le pide a su esposa que le haga una camisa que fuera cómoda para poder trabajar en el campo y poder guardar cosas, y ella le hace esta camisa de lino que luego se volvió muy popular y de ahí nace la guayabera. Otras teorías dicen que había un español que había hecho una especie de sastrería en un pueblito, que también más o menos en ese área, y que tenía varios bolsillos para guardar el tabaco y otras cosas, y obviamente también se hizo muy popular. Otros dicen que también, y también es otra leyenda, que viene de una región cerca del río de Yayabo, por eso se llama Yayabera o después salió guayabera. Otros dicen también que viene de regiones, por ejemplo, que utilizan los bolsillos grandes para guardar las guayabas, y eso también se dice que, por ejemplo, en República Dominicana es el origen por eso. En fin, hay muchas ideas de cuál puede ser el origen principal de la guayabera. Lo que sí se sabe es que obviamente vino a nuestro país por los españoles, como parte de la vestimenta formal, igual que tenemos la pollera y otras indumentarias, y obviamente se utilizaba para lugares calientes como el trópico, en toda la región, para eventos que fueran formales. Hoy en día es parte, digo yo, tradicional de nuestra vestimenta. Cuando alguien se quiere vestir así como de tradición, se pone su guayabera, como podemos ver aquí en esta tienda en Guayabera, que es el lugar perfecto y el lugar icónico en Panamá de poder comprarse su guayabera auténtica. Puedes ver todo tipo, para niños, para mujeres, para hombres, con botones especiales, con bolsillos especiales, con colores especiales, no solamente la blanca. Así que si uno quiere tener este pedacito de historia en sus manos, este es el lugar indicado para venir. Y bueno, como decimos, es parte de la textura del lino, que es una de las que estamos estudiando en este programa. Y este fue nuestro pantallazo sobre las texturas de este especial de estilo humano, donde hablamos más que todo del lino, del encaje, del terciopelo, del nylon,
de las texturas mates, por ejemplo, en todos los productos de belleza. Obviamente hay muchos más materiales y texturas súper interesantes que podemos explorar más adelante. Pero esto fue todo por nuestro programa de hoy. Mi nombre es Debbie Kuzniecki y nos vemos en la próxima edición de Estilo Humano.